Hola. em, mm, ya. Primero saludar a todas, a todos, a todos quienes nos están viendo. Esperamos que hayan tenido una muy buena semana. Les comentamos que la clase, primero un poco de informaciones previas. Nuestro correo escuelasindical@gmail.com está teniendo algunos problemas, así que por esta semana nos vamos a estar comunicando por el correo de asesorías, que es asesores.escuelasindical@gmail.com, ya hasta que arreglemos los problemas que tenemos con el correo, que esperamos que sean luego. Eso primero que todo. Segundo, comentarles que nos fue muy bien con el concurso de fotos, nos llegaron muchas fotos y ya tenemos los finalistas, así que se las quiero mostrar, las fotos que fueron ganadoras, para también felicitar a quienes estén viendo esto ya. El tercer lugar fue para Isaías Vera, con esta foto, muy linda. Todo esto en el marco del 18 de octubre. El segundo lugar, muy peleado con el primer lugar, fue para Gina Barca, así que felicidades. Y el primer lugar fue para Agustín Díaz. Participó mucha gente, más de 600 personas, así que estamos muy, muy contentos. Y eso. Y ahora, respecto de lo de la clase hoy día, como yo les había contado la semana pasada, las clases de negociación colectiva preferimos hacerlas desde el equipo de la escuela sindical, para darle un poco una continuidad a todo lo que es la materia que se ve respecto a negociación colectiva, y también para asegurarnos de que se va a pasar todo el contenido. Y la clase de hoy día la va a hacer una compañera, una abogada de la escuela, que es Carol Ortiz. Va a ser sobre negociación colectiva, segunda parte, y nos vamos a enfocar un poco más en lo que es el procedimiento respecto de la negociación colectiva. También se va a hacer un pequeño resumen de lo que fue la primera clase para quienes no pudieron asistir, y al final va a estar la Carol respondiendo preguntas junto a Esteban, que es el compañero de la escuela sindical que hizo la clase la semana pasada. Así que eso. Hola a todos los que están saludando por el chat. Siempre vemos sus mensajes, de dónde son, tratamos de ir respondiéndoles, así que vayan ahí mandando saludos, porque eso también nos sirve a nosotros para ver desde dónde nos están viendo y quiénes están participando como más activamente. Y también les recordamos que vayan dejando todo lo que son sus preguntas sobre la clase, sobre la materia, en el chat, porque el equipo organizador va a estar tras bambalinas recopilando todo lo que son las preguntas y ordenándolas para el segundo bloque poder responderlas todas, ¿ya? Así que ahora voy a poner a la Carol. No la veo. A ver. Ay, parece que se cayó. Ya. Esperamos un poco a que vuelva. Por mientras también les quiero comentar que nosotros tenemos el boletín sindical Megageria, y estamos también recibiendo todo lo que son los escritos que ustedes nos quieran mandar. De repente hay dirigentes sindicales que están en proceso de negociación, de huelga, y les interesa difundir lo que está pasando un poco en su sector. Así que nos escriben a Boletín Sindical Carmela Geria, nosotros felices en ayudarles con la difusión de sus actividades, ¿ya? Eso, creo que ahí volvió la Carol. Sí. A ver. Ahí estás. Hola. Ya, Carol, te dejo entonces para que empiece la clase. Me voy. Ya. Adiós. Perfecto. Bueno, lo primero, saludarlas y saludarlos a todos. Como les comentaba la Cata, mi nombre es Carol Ortiz. La clase del día de hoy va a ser acerca de la segunda parte de la negociación colectiva. ¿Ya? Ustedes ya vieron una parte la semana pasada. La negociación colectiva en nuestro país sabemos que es bastante reglada. Por lo tanto, preferimos tenerla en 2 sesiones para que ustedes también puedan digerir toda la información que acá se presenta.
¿ya? La idea es que podamos revisar el procedimiento en su conjunto y al final de la clase también van a haber un espacio para resolver las dudas que pudieran existir. Ya, así que voy a empezar a compartir la pantalla. Bien. Ustedes la semana... Carol, ¿Dime? se salió la pantalla. Se salió, ya. Sí. Vuelvo a compartir. ¿Ahí? No me aparece el cuadrito abajo. Debería aparecerme como abajo en la ventanita para darle compartir. ¿Y pusiste share screen? Estamos resolviendo problemas técnicos. Al día empieza la clase. ¿Ahí todavía no? No. ¿Pero pusiste share screen? Sí, sí lo puse. ¿Y si lo sacas y lo vuelves a poner? O lo otro sería que me envíes rápidamente por el WhatsApp o por el Gmail. Intentémoslo de nuevo y ya. Si no me lo mandas, ahí está. Ya. ¿Aparece mi pantalla? Ya, ahí está. Ahí se ve. Me voy a salir. Veamos que siga funcionando. Avísame tú, Cata. Sí, se ve. Ahora se ve. ¿Pero se ve la pantalla completa? Sí, se ve la pantalla completa. Ah, ya, perfecto. Ya. Entonces, sigamos después de estos problemitas técnicos. Bueno, la clase anterior ustedes vieron junto a Claudia y junto a Esteban estos tres conceptos. En primer lugar, ¿no es cierto?, se le dio el contexto a la negociación colectiva. Sabemos que la negociación colectiva está en nuestro país, a diferencia del resto de los países del mundo, fuertemente reglamentada la negociación colectiva y también reglamentada muy específicamente la huelga, muy contrario a lo que establecen los tratados internacionales de la OIT que nuestro país ha ratificado. Y esto se da en un contexto de plan laboral donde fue, ¿no es cierto?, redactado el Código del Trabajo que nosotros tenemos actualmente en vigencia. Este plan laboral entonces tenía algunos pilares que ustedes pudieron ver la clase pasada, entre los cuales destacaba, por ejemplo, la atomización del movimiento sindical, esta suerte de animadversión o negativa contra la organización de los trabajadores. Recordemos que el plan laboral surge de José Piñera, que justamente es el hermano de Sebastián Piñera, nuestro actual presidente, por lo tanto tiene una visión que parte del desconocimiento, la negación del conflicto laboral y por lo tanto la negación de los sindicatos, entre otras, ¿ya? También ustedes revisaron normas generales de negociación colectiva, qué materias se pueden negociar, qué materias no se pueden negociar, etcétera, ¿ya? También revisaron el derecho a información, vieron que existían ciertos derechos a información, ¿no es cierto?, que también fueron profundizados con la reforma laboral del año 2017. Vieron el derecho a información periódica, que es un derecho que pueden ejercer los sindicatos todos los años. Vieron el derecho a información para la negociación colectiva en específico, ¿ya? Donde estaban los balances, donde estaba también el costo actual del instrumento colectivo vigente que tuvieran. También vieron el derecho a información para cargos específicos, y no sé si recuerdan, pero también Esteban hacía las menciones específicas respecto a qué pasaba con esta cantidad de número que se requería de trabajadores para dar ese derecho a información. Ya me acuerdo que dio el caso de gerente. Ya la norma señala que tienen que ser cargos que tengan
a 5 personas, entonces la empresa en general no puede decir, por ejemplo, que existe un gerente de proceso, un gerente de recursos humanos, un gerente de esto y de esto otro, sino que todos deberían contenerse entonces dentro de este gran cargo o función que son los gerentes. Este derecho a información también fue muy resistido por las organizaciones de las empresas cuando surgió a partir de la reforma del año 2017, y de hecho este derecho a información fue impugnado ya por la SOFOFA al Tribunal Constitucional y fue al final mucho más restringido de lo que planteaba el proyecto que se había aprobado. ¿Ya? De todas maneras, es una herramienta que tienen los trabajadores y que tienen las trabajadoras y que tienen las organizaciones sindicales, que sería bueno también que profundizaran un poquito para que empezaran a ejercer este derecho a información. También revisaron, ya entrando más en la materia, instrumento colectivo y titularidad sindical, ¿no es cierto?, los límites, qué es lo que pasa cuando yo estoy en un sindicato, el sindicato tiene un instrumento colectivo, y qué es lo que pasa si es que yo me cambio de sindicato, ¿no es cierto?, que en el fondo es tener esta diferencia entre el sindicato y el instrumento colectivo. Como regla general, para recordarles un poquito, un trabajador no puede estar afecto a más de un instrumento colectivo por el mismo empleo, ¿ya? Es decir, yo no puedo estar vinculada con 2 contratos colectivos a un mismo empleo, ¿ya? Si yo tengo distintos empleos, ¿no es cierto?, 2 empleos de medio tiempo, yo puedo participar en distintas organizaciones sindicales y yo puedo tener 2 contratos colectivos porque en el fondo son distintos empleadores, ¿ya? Lo que yo no puedo tener es un doble instrumento colectivo para una misma empresa, ¿ya? Y surgen ahí ciertas situaciones particulares, como por ejemplo cuando un socio que negoció, ¿no es cierto?, colectivamente con el sindicato, luego se retira de la organización sindical, y qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, entonces con su instrumento colectivo. ¿Ya? Ahí lo que pasa son 2 situaciones distintas, ¿ya? Yo siempre cuando hablo del instrumento colectivo hago el ejemplo de como si fuera una mochila, ¿no es cierto? Cuando el trabajador o la trabajadora se incorpora a esa nómina que negocia, ¿ya? Él automáticamente se está poniendo una mochila, ¿ya? Luego, si ese trabajador o esa trabajadora decide salirse del sindicato, la mochila lo va a seguir acompañando hasta que la mochila esté rota, se venza. Eso es lo mismo que pasa con el instrumento colectivo. Es decir, si el trabajador o la trabajadora participa en la nómina, luego si ese trabajador o trabajadora se cambia de sindicato, va a seguir manteniendo su mochila, ¿ya? Y luego, cuando esa mochila, ¿no es cierto?, se venza, si es que el sindicato nuevo, el sindicato número 2 al que se afilió, tiene un instrumento colectivo, bueno, recién a partir del vencimiento del primer instrumento colectivo, recién empieza, ¿no es cierto?, a tener los efectos su segundo instrumento colectivo, porque precisamente está esta norma que impide tener ambos instrumentos colectivos vigentes al mismo tiempo, ¿ya? De esa forma se resuelve, digamos, en términos como bien generales, esa situación, y lo que ustedes quizás se pueden estar preguntando es qué es lo que pasa entonces con la cuota sindical. Y la verdad es que la ley señala que el trabajador o la trabajadora tiene que pagar una cuota sindical por el sindicato al cual se encuentra afiliado actualmente, y además tiene que pagar una cuota sindical por el contrato colectivo que tiene vigente, ¿ya? Por lo tanto, aquí perfectamente se podría dar, ¿no es cierto?, que un mismo trabajador o trabajadora tenga doble pago o doble cuota sindical. Una por su afiliación, ¿no es cierto?, actual, y otra por el instrumento colectivo que tuviera o que tuviera, ¿no es cierto?, arrastrado de su afiliación anterior, ¿ya? Eso está en el fondo regulado
de acuerdo a la ley, y sobre eso no habría incompatibilidad en el fondo de cuotas sindicales. Sí habría incompatibilidad si es que existen dos instrumentos colectivos que estén, ¿no es cierto?, chocando. Veamos ahora ya el procedimiento, que es la parte más quizás engorrosa y que es un poco más compleja de digerir, sobre todo por los plazos, ¿ya? Esto es en el contexto de una negociación colectiva reglada, ¿ya? La ley también permite y establece ciertos casos donde hay negociaciones colectivas no regladas. De hecho, la negociación colectiva no reglada está regulada también en el Código del Trabajo solo en un artículo, que es, creo que el 314, lo puedo revisar y se los confirmo, pero está regulada solamente en un artículo que en el fondo señala que las partes libremente van a poder negociar y no está sujeta a ninguna regulación, por tanto, y tampoco tiene derecho a huelga, ya de la forma clásica en que la concibe la legislación chilena, y tampoco tiene fuero, ya que es otra especial protección, ¿no es cierto?, que ustedes ya revisaron para el proceso de negociación colectiva reglada. La negociación colectiva reglada, entonces, no va a tener ninguno de esos dos elementos. Veamos entonces en cuanto a la forma, esto es muy importante porque cuando nosotros hablamos de negociación colectiva, ustedes tienen que retroceder un poquito y todos tenemos que hacer el ejercicio de retroceder un poquito y de situarnos en el contexto en el que nos encontramos. Cuando nosotros hablamos de una organización sindical, cuando nosotros hablamos de negociación colectiva o cuando nosotros hablamos de huelga, los tres constituyen derechos, ¿ya? Derechos fundamentales, que a su vez los tres constituyen un derecho fundamental mayor, que es el derecho a libertad sindical, ¿ya? Cuando piensen en la negociación colectiva, en la huelga y en la organización sindical, siempre piensen en una pata de tres mesas. Yo creo que este es el ejemplo que mejor lo ilustra. Siempre piensen en una pata de tres mesas, ¿ya? Lo normal, ¿no es cierto?, es que nosotros tengamos una pata de cuatro mesas y eso funciona súper bien, perfecto. Pero también podemos tener patas de tres mesas, o sea, mesas de tres patas, ¿ya? En cuyo caso, ¿no es cierto?, deberían ser una mesa, ¿no es cierto?, con igual proporción, para que no se desestabilice. ¿Qué es lo que pasa si a esa mesa le sacan una pata? Esa mesa deja de ser mesa probablemente, ya no va a cumplir la función de una mesa, ¿ya? Puede funcionar con tres patas, de hecho, la libertad sindical en este caso, que es la mesa, tiene tres patas, pero si le sacan una pata, deja de ser libertad sindical, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros podemos decir que hay una libertad sindical deficiente, ¿ya? Es importante dar esta vuelta completa porque vamos a ver en esta clase que la negociación colectiva en Chile es un procedimiento más que un derecho, ¿ya? Y eso lo complejiza. Eso lo complejiza porque es un procedimiento que muchas veces es muy difícil de comprender, ¿ya? Porque tiene una serie de plazos, porque algunos plazos se cuentan hacia adelante, otros se cuentan hacia atrás, ¿no es cierto? Y hay una serie de sanciones también asociadas o consecuencias asociadas cuando, ¿no es cierto?, no se cumplen esos plazos, ¿ya? Nosotros sostenemos que la negociación colectiva tiene que ser un derecho, porque lo contrario, ¿no es cierto?, la libertad sindical flaquea, ¿ya? Hago esa prevención porque esta clase va a ser bien dura en cuanto a procedimiento, ¿ya? Luego, ¿qué pasa con los grupos negociadores? Los grupos negociadores estaban fuera del proyecto de reforma laboral, ¿ya? Se eliminaron, ¿ya? Se eliminaron los grupos negociadores. Los grupos negociadores son
estos grupos que antes, ¿no es cierto?, se formaban solo con el objeto de negociar colectivamente, ¿ya? No constituían una organización de trabajadores estable, sino que en realidad se unían y negociaban, ¿ya? Y eso era contrario, ¿no es cierto?, o pugnaba con la titularidad sindical. La titularidad sindical, en el fondo, lo que nos dice es que el sindicato es el titular para negociar colectivamente, ¿ya? Por lo tanto, es el sindicato el llamado a negociar por los trabajadores que estén naturalmente afiliados al sindicato. Sin embargo, el TC, ¿no es cierto?, el Tribunal Constitucional, luego un requerimiento presentado por los grupos empresariales del país, señaló, haciendo este control de constitucionalidad, ¿no es cierto?, que es una facultad que tiene el Tribunal Constitucional por ley, señaló que entonces la titularidad sindical no era exclusiva de los sindicatos, ¿ya? Esto no se ha resuelto del todo. Aparentemente ahora se permite que existan grupos negociadores, pero la verdad es que la solución no ha sido por la vía de la ley, sino que ha sido por la vía de los tribunales de justicia que han resuelto el caso a caso, ¿ya? ¿Qué otra incorporación nueva? Relevancia al principio de buena fe, ya tanto en la negociación colectiva, en la huelga, como en las prácticas desleales, ya que es algo que se incorpora luego de la reforma del año 2017 y que opera tanto para los sindicatos como para la empresa. Se incorpora, ¿no es cierto?, o hay un control institucional del conflicto colectivo, ya se le van a otorgar mayores atribuciones a la dirección del trabajo y a los tribunales del trabajo. Y también van a haber regulaciones especiales respecto de los trabajadores subcontratistas, respecto de trabajadores eventuales de temporada por obra faena, etc. Hay regulaciones especiales sobre esa materia, pero en general vemos que este conflicto o estas negociaciones colectivas, la visión que se tiene es de un procedimiento donde tiene que estar muy mediado por abogados, por la dirección del trabajo, etcétera, ya que es un poco contrario al espíritu que señalan los organismos internacionales, ya, y que también vemos reflejado muchas veces en situaciones como los trabajadores del sector público, ya que pese a que no tienen regulada la negociación colectiva, igual lo hacen. No se someten a este procedimiento, pero igual negocian colectivamente, ¿ya? Veamos entonces ya el contenido del proyecto de contrato colectivo. El contenido cuando nosotros hablamos de un proyecto de contrato colectivo, para quienes no están familiarizados con esto, se tiene que presentar entonces un documento, ¿ya?, con la forma de un contrato colectivo, ¿ya? En ese documento se tienen que incluir las cláusulas que se proponen, ¿ya? Uno podrá explicar los fundamentos y acompañar los antecedentes que le den sustento. Esto no es muy habitual. Lo habitual es que solamente se enuncien las cláusulas, ¿ya? Y los fundamentos, ¿no es cierto?, se van revisando en las mesas negociadoras que se generen después. También la vigencia. Recuerden que los contratos colectivos, que son aquellos instrumentos que van a nacer de una negociación colectiva, tienen una vigencia legal, ¿ya?, de 2 a 3 años. A diferencia del convenio colectivo, que es este instrumento que surge de la negociación colectiva no reglada, que va a tener una duración inferior a 3 años, ¿ya? Acá la ley me establece un rango de tiempo, de 2 a 3 años. Puede ser 2 años, 2 meses, 2 años, 4 meses, 2 años, 8 meses, etc. Pero no pueden superar los 3 años, ¿ya? Y esto es importante porque yo he visto muchas situaciones donde a propósito de la pandemia, ¿no es cierto?, se ha tenido que prorrogar ciertos contratos colectivos, ¿ya? El problema se puede dar cuando el contrato colectivo que yo ya tengo vigente sea de 3 años, en cuyo caso no
no podemos prorrogar la vigencia porque ya tengo un límite legal de 3 años. Ahí lo que yo recomiendo es generar un convenio colectivo que tenga idénticas estipulaciones, porque el convenio colectivo me va a permitir poner un plazo menor a 3 años. Ya pueden ser 2 meses, pueden ser 6 meses, puede ser un año, etcétera. Ya eso es para evitar cualquier problema futuro que se pueda dar. También se individualiza la comisión negociadora sindical, ya es decir, los dirigentes sindicales, los delegados, la comisión negociadora también que puede estar compuesta por alguna mujer del sindicato. Se incorpora el domicilio físico y el electrónico del sindicato. El electrónico es el correo electrónico del sindicato. ¿Ya? Y ojo con esto porque el correo electrónico es algo nuevo, muchas veces se pasa y ahí eso se representa por la empresa para que tengan ojo de incorporarlo. Y finalmente la nómina de los trabajadores que están afiliados al sindicato. ¿Ya? Eso se añade, ¿no es cierto?, a través de un anexo a este contrato colectivo que se le va a proponer a la empresa. Cuando el contrato colectivo se presenta, yo recomiendo presentarlo de forma física y adjuntar alguna carta para que la empresa acuse recibo de el proyecto de contrato colectivo, ¿ya? Y luego este se tiene que enviar a la dirección del trabajo dentro de los 5 días siguientes, ¿ya? Y si existiera la posibilidad o el caso en el que el empleador se niegue, no se puede solicitar a través de la ADT que se le notifique al empleador, ¿ya? Es importante cumplir con estas formalidades, ¿ya? Luego, afiliación sindical durante la negociación. Existe la posibilidad, ¿ya? Además de esta nómina, ¿no es cierto?, que adjuntamos, se incorporen nuevos socios, ¿ya?, a la negociación colectiva. Y el plazo para que estos nuevos socios se incorporen y queden entonces en la nómina que va a negociar es hasta el día 5 de presentado el proyecto. Recuerden que la clase pasada revisaron que los plazos de la negociación colectiva son de días corridos, ¿ya? No se suspende ni por feriado, ¿no es cierto? Hay una regla específica sobre el feriado, pero son de días corridos, no son de días hábiles, ¿ya? Solo hago ese recordatorio respecto del día quinto, ¿ya? Y acá es importante porque respecto de la afiliación sindical de nuevos socios, el fuero de estos nuevos socios va a contar a partir de el momento en el que se pone en conocimiento de la empresa de su afiliación, ¿ya? Y la oportunidad para ello es dentro del segundo día desde que se incorpora. Por ejemplo, yo presento la nómina el día lunes, ¿ya? Yo voy a tener 5 días más, ¿no es cierto?, para incorporar a nuevos socios, y si a mí se incorpora el día martes un nuevo socio, yo voy a tener 2 días, ¿no es cierto?, a partir de su incorporación para comunicarle a la empresa, ¿ya? Ojo, es distinto a, no se confundan y no piensen que en el fondo al día 7 se tiene que avisar a la empresa, sino que uno cuenta el día en el que se afilian y ahí se cuentan los 2 días siguientes para darle aviso a la empresa. Y esto es relevante porque a partir de esa comunicación es que empieza a correr el fuero respecto de esos trabajadores, ¿ya? A diferencia del fuero como regla general, ¿no es cierto?, que empieza a correr desde los 10 días antes de la presentación del contrato colectivo hasta los 30 días después de firmado el contrato, ¿ya? Comisión negociadora. ¿Quiénes entonces van a ser los representantes del sindicato que se van a sentar a tener estas mesas negociadoras con la empresa? ¿Ya? La última reforma del año 2017 va a mantener las normas anteriores, pero además va a incorporar la participación femenina, ¿ya? Y señala que se deberá integrar al menos a una trabajadora a la comisión negociadora. Ahora, si es que no hay ninguna trabajadora que se quiera incorporar, tampoco se le puede obligar. Lo importante es que los estatutos, ya que a estas alturas todos los estatutos deberían estar ya con esta modificación realizada,
ya tanto los estatutos de los sindicatos que se hayan creado antes de abril del 2017 como los posteriores, deberían entonces incorporar una fórmula para integrar a la comisión negociadora en la participación femenina, ¿ya? Además de la comisión negociadora, al directorio. La elección de esta persona tiene que hacerse según lo determinen los estatutos, ¿no es cierto? Y en general mediante votación universal, ¿ya? Lo primero que hay que ver es qué es lo que dicen los estatutos del sindicato respecto a la materia. En las micro y en las pequeñas empresas, la representante femenina va a sustituir uno de los miembros de la comisión, ¿ya? Eso es lo que señala la ley. Y el fuero de los miembros de la comisión negociadora va a ser desde los 10 días antes de la presentación del proyecto hasta los 90 días después de suscrito el proyecto, ¿ya? Es decir, van a tener un periodo adicional, ¿ya? De 60 días más que el común de los socios, ¿ya? Para aquel socio o socia que se incorpore a esta comisión negociadora, ¿ya? Porque sabemos que los dirigentes sindicales van a tener un fuero mayor. ¿Cuándo? ¿En qué momento nosotros podemos presentar un proyecto de contrato colectivo? ¿Ya? Esta es una gran pregunta. Y ahí hay que diferenciar, ¿no es cierto?, si es que yo tengo un contrato colectivo vigente o si es que yo no tengo un contrato colectivo vigente, ¿ya? Si es que yo tengo un contrato colectivo vigente, yo voy a poder presentar el proyecto en cualquier tiempo, ¿ya? Respetando el plazo mínimo para negociar. Se ha señalado también que no se puede presentar dentro de los 15 días siguientes a la constitución del sindicato. Ya, esto no está en la ley, sino que lo ha señalado la Dirección del Trabajo. ¿Por qué? Porque dentro de los 15 días siguientes a la constitución de un sindicato, la empresa puede solicitar los servicios mínimos, ¿ya? Y los servicios mínimos, mientras esté pendiente su revisión, suspende el inicio de una negociación colectiva, ¿ya? Por lo tanto, ahí la Dirección del Trabajo ha interpretado que entonces como la ley le otorga este periodo de 15 días para la empresa solicitar los servicios mínimos, dentro de este plazo entonces, por lo tanto, el sindicato no podría presentar el contrato colectivo, ¿ya? Dentro de los 15 días siguientes a que se constituye el sindicato, ¿ya? Además, existe un periodo de 60 días, que es el periodo no apto para negociar, donde la empresa puede fijar, ¿no es cierto?, para que no se negocie, para que no se presente un contrato colectivo. Ojo, que para que exista este periodo no apto para negociar de 60 días, no tiene que existir un instrumento colectivo vigente, ¿ya? Si el sindicato ya ha negociado, la empresa no puede ejercer esta facultad, ¿ya? Eso es en general respecto del instrumento colectivo o la oportunidad para presentar este instrumento colectivo cuando el sindicato no tiene ninguno actualmente vigente, ¿ya? En cualquier momento. La regla general es que en cualquier momento, lo que sí hay que fijarse que no estén estos 15 días, ¿no es cierto?, a partir de la fecha de constitución del sindicato y que no estén en este periodo de 60 días de periodo no apto para negociar, que además tiene que haber sido comunicado entonces a la Dirección del Trabajo y a los trabajadores. Luego, acá la cosa se empieza a complejizar un poquito más en aquellos casos donde exista un instrumento colectivo vigente en el sindicato, ¿ya? La ley señala que el proyecto debe presentarse no antes de 60 ni después de 45 días anteriores a la fecha del vencimiento del instrumento colectivo vigente, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer es contar los plazos hacia atrás. Nosotros revisamos el último día de vencimiento del contrato colectivo y vamos a contar 60 días, ¿no es cierto? Y vamos a contar 45. Dentro de todo ese periodo yo voy a poder negociar. Acá al final vamos a hacer hay un ejercicio con un calendario, entonces ahí nos va a quedar un poquitito más claro lo que les estoy comentando. ¿Qué pasa si es que a mí se me pasó el plazo? ¿Ya? Si es que se me pasó el plazo
existe, ¿no es cierto?, una consecuencia asociada, ¿ya? Y es que el instrumento colectivo en el fondo va a dejar de existir, pero sí va a subsistir en los contratos colectivos o en los contratos individuales de cada trabajador, ¿ya? Salvo tres cosas: la reajustabilidad de las remuneraciones y beneficios, el incremento real pactado, es decir, ese 6%, 3% de aumento de sueldo, o el aumento de 50.000 pesos o 30.000 pesos de remuneraciones, eso va a quedar fuera, y los derechos y las obligaciones que solo puedan ejercerse colectivamente. Por ejemplo, no sé, algún bono o aporte de la empresa al sindicato, ¿ya? Esos van a quedar fuera, van a subsistir en los contratos individuales. La idea siempre es que esto no ocurra, ¿ya? Que no se presente tardíamente el proyecto, ¿ya? Y tardíamente me refiero a cuando se presenta, no sé, pues, al día 40, por ejemplo. Si se presenta al día 65, se entiende que el día inicial es el día 60, ¿ya? En el fondo, uno le da como 5 días más a la empresa, como de ganancia, ¿ya? No es que uno lo presente tardíamente. Se presenta tardíamente cuando a mí ya se me pasaron los 45 días antes del vencimiento del contrato que yo tengo vigente, ¿ya? Eso aprox son 2 meses, ¿ya? Por eso que es importante que ustedes siempre tengan a la vista la fecha de vencimiento del instrumento colectivo, ¿ya? Porque eso es lo que les va a dar la pauta para lo siguiente. Luego de presentado, ¿no es cierto?, este instrumento, que vamos a ver los plazos con el calendario, lo que ocurre es que el empleador tiene que dar la respuesta, ¿ya? Entonces, lo que tiene que hacer el empleador es remitirle dentro de los 10 días siguientes, ¿no es cierto?, dentro de los 10 días siguientes a la presentación del proyecto, la respuesta, ¿ya? En general, ¿no es cierto?, la respuesta puede, la norma, la ley señala que la respuesta tiene que estar dentro de los 10 días, ¿ya? Sin embargo, esta presentación de la respuesta puede ser prorrogable 10 días más, pero siempre y cuando el sindicato esté de acuerdo, ¿ya? Yo no recomiendo en general dar este plazo de 10 días más, porque 10 días más significa que el proceso de negociación colectiva, que las mesas negociadoras se van a cortar un poco más, ¿ya? Porque al finalizar este proceso de negociación colectiva hay que hacer un llamado a huelga, etcétera, y todos esos plazos finales de la negociación colectiva, que ustedes van a ver en la próxima clase, se cuentan a partir también de la fecha de término del contrato colectivo, ¿ya? Entonces no es como que si se prorroga 10 días, no importa, porque después podemos prorrogar 10 días más al final de la negociación. Sí, hay posibilidad de prórroga, hay posibilidad de hacer una mediación obligatoria, de prorrogar la mediación obligatoria, pero es una vez ya votada la huelga. En el fondo, esta prórroga de los 10 días, si es que ocurre, no va a prorrogar los otros plazos más adelante, ¿ya? Entonces, eso puede generar que nuestra negociación se acorte mucho, los plazos de la negociación, ¿ya? En general, además de eso, la respuesta debe referirse a todas las cláusulas del proyecto, ¿ya? Y además, la empresa puede fundamentar la respuesta acompañando antecedentes que lo sustentan. Lo normal es que la empresa haga una carta diciendo que no estaban preparados para la negociación, que el COVID, que la crisis, que ya. Yo, en toda mi experiencia profesional, lo único que veo ahí es llanto por parte de la empresa. Ya no he visto otras cartas de otra índole. Ya la verdad es que siempre dice, chuta, me pillaste mal parado. Ya es difícil que a una empresa se le pille mal parado. Sabemos que no es cierto, hay fluctuaciones económicas, pero si es que existe un instrumento colectivo vigente, a la empresa no les pilla de sorpresa,
porque así como ustedes saben cuándo van a negociar la próxima vez, la empresa también sabe. Y lo que es más terrible, de acuerdo a nuestra legislación, la empresa puede saber incluso con 3 años de anticipación cuando los trabajadores se van a ir a huelga, ¿ya? Que es materia de la próxima clase. En lo que se tienen que fijar ustedes es en la respuesta del empleador, en que la respuesta del empleador contenga el piso mínimo de negociación, ¿ya? ¿Cuál va a ser ese piso mínimo de negociación? Y ahí nuevamente hay que distinguir si es que yo tengo un contrato colectivo vigente o si es que no, ¿ya? Si yo tengo un contrato colectivo vigente, van a ser todas las estipulaciones, ¿no es cierto? El bono de Navidad, el bono de escolaridad, ya, en general, bono de vacaciones, ¿no es cierto? Colación, movilización, excepto la reajustabilidad pactada, es decir, ese 2, 3, 4, 5, los incrementos reales pactados, es decir, ese aumento de 25, de 50.000, etcétera, los pactos especiales de trabajo, los beneficios que se otorgan solo por la firma del instrumento colectivo, ¿ya? Uno de ellos es el más clásico, ¿no es cierto? El bono de término de conflicto, ¿ya? Y el acuerdo de extensión de beneficios. Todos esos elementos no van a ser obligatorios que la empresa los mantenga en el contrato colectivo nuevo, si es que ustedes ya tienen uno anterior. ¿Qué quiere decir? En definitiva, que si ustedes lograron un bono de término de conflicto el año anterior, por ejemplo, o la negociación colectiva anterior, de 300.000 pesos, ¿ya? La empresa no está obligada a mantener ese bono de término de conflicto, ¿ya? Porque no es piso de negociación. Al igual que el acuerdo de extensión de beneficios, al igual que la reajustabilidad, los incrementos reales pactados y al igual que los pactos especiales de trabajo que en realidad son muy poco usados todavía. Y esto es súper importante porque ustedes también cuando negocien tienen que tener a la vista cuáles son las cláusulas que están pidiendo y ver cuáles son piso y cuáles no son piso, ¿ya? Las cláusulas que son piso de negociación van a ser todas las que yo les comentaba adelante. Colación, movilización, aguinaldo, vacaciones, ¿ya? ¿Qué significa que sean piso? Que si yo tengo una colación de 30.000 pesos, por ejemplo, ya el empleador va a estar obligado a respetar esa colación de 30.000 pesos. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que él entregue tiene que ser por sobre eso o al menos respetando ese piso. ¿Ya? No se parte de cero como en el bono de término de conflicto. Por eso que también el bono de término de conflicto les atrae mucho a las empresas, ¿ya? Porque en el fondo hacen un gran pago en una oportunidad y luego no se obliga, ¿ya? Entonces, si estamos cada 3 años o cada 2 años solo pactando un gran bono de término de conflicto, el sindicato no va a tener como un avance en cuanto a su contrato colectivo en el futuro, ¿ya? Y es importante como que vayamos hablando sobre esos temas porque hay que tomar decisiones, ¿ya? Y hay que tomar decisiones informadas, sobre todo cuando uno va a elegir qué cláusulas va a incorporar en el contrato colectivo. Si es que yo, en el otro caso, ¿no es cierto? Si es que yo no tengo un instrumento colectivo vigente, la respuesta del empleador entonces no va a poder contener beneficios inferiores a los que ya está dando, ¿ya? A los trabajadores del sindicato, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si es que ustedes ya se les da una colación X sin tener un instrumento colectivo, entonces la respuesta del empleador deberá contener entonces a lo menos esos beneficios que regularmente les da a cada trabajador, por lo tanto, ese bono, ese beneficio de colación que quizás reciben, hipotéticamente, ¿no es cierto?, debería estar incluido también. ¿Qué pasa si es que no está recogido esto que yo les estoy comentando? ¿Qué es lo que ocurre? La falta de la respuesta, ¿ya?, al piso de negociación está sancionado, ¿ya?
como una práctica desleal. Ojo, no es que sea una práctica desleal en sí mismo, sino que las sanciones, ya que están establecidas en el artículo 406 del Código del Trabajo, son las mismas que se plantean respecto de las prácticas desleales, ¿ya? Que son multas a beneficio fiscal. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto es importante, porque la ley señala que, ¿no es cierto?, la respuesta tiene que estar dentro de 10 días, que esos 10 días, ¿no es cierto?, pueden ser ampliables hasta 20 días, si es que el sindicato está de acuerdo, pero la ley establece un mínimo, ya un límite, que es que si llega el día 20 sin respuesta, se entiende que se acepta el contrato colectivo íntegramente, ¿ya? Esto es una buena noticia, pero la mala noticia es que no ocurre muy a menudo. Yo lo he visto una sola vez y fue un poco divertido porque en esa situación la empresa luego le pidió al sindicato negociar de vuelta, pero para disminuir los beneficios, porque si no, no sé, si iba a acabar la empresa, se iban a ir a quiebra. Ya, pero no ocurre muy habitual, pero para que ustedes sepan que está dentro de la ley. Y si es que la respuesta no tiene un piso mínimo, se entienden incorporadas las estipulaciones de piso mínimo para todos los efectos legales, ¿ya? Es decir, si es que la empresa no los incorpora, legalmente se entienden incorporadas, pero sí hay que tener ojo, ¿ya? Para identificar estas cláusulas. Y al igual que el proyecto, ¿no es cierto? Cuando la empresa entrega la respuesta, también remite dentro de los 5 días a la dirección del trabajo, ¿ya? Que tiene que tener el registro. Normalmente es la inspección del trabajo donde ustedes tengan la carpeta eh, de la negociación colectiva. Hay un pequeño procedimiento también que, ojo, no suspende el curso de la negociación colectiva. Ya es un pequeño procedimiento entonces que se puede llevar a cabo o no, pero que no va a suspender el curso de la negociación colectiva, y que son las impugnaciones y las reclamaciones. Ya, en el fondo, súper simple. Si es que la empresa no está de acuerdo con algo, ya lo más clásico es que incorporamos en la nómina a 100 trabajadores y de esos 100 trabajadores hay 5 que ya habían renunciado a la empresa. Lo habitual es que se impugne esos 5 trabajadores, ya, por la empresa. Entonces, si es que uno puede revisar esa nómina, si es que está de acuerdo, queda zanjado el tema, ya. Esa es la impugnación como más clásica que yo he visto. Pero si existe otra impugnación de otro tipo, por ejemplo, que se haya pasado el plazo o que no se cuente con el quórum mínimo en el caso de los sindicatos interempresa, esta es la oportunidad de hacerlo, ¿ya? Y el sindicato a su vez también puede formular estas impugnaciones, ¿ya? Por ejemplo, si es que no se respeta el piso mínimo o cualquier otra situación, se pueden impugnar, ¿ya? En el fondo, la idea de estas impugnaciones y reclamaciones es hacer presente cualquier situación que no se ajuste a las normas de la negociación colectiva, ¿ya? ¿Cómo se hace? Bueno, la empresa lo tiene que hacer en la respuesta, ¿ya? Y el sindicato, a su vez, tiene 5 días para impugnarla una vez recibida la respuesta. Y si es que existe controversia, la Dirección del Trabajo puede citar a las audiencias, a las partes para resolver el tema, ¿ya? Y dar una solución o una resolución. Ocurre la audiencia y luego la Dirección del Trabajo tiene 5 días para resolver, y esa resolución de la Dirección del Trabajo es sujeta a un recurso. Es decir, si es que el sindicato, por ejemplo, no está de acuerdo con cómo falló la Dirección del Trabajo, existe un recurso que se puede interponer, que es un recurso de reposición y que tiene un plazo de 3 días, ya, dentro de esta resolución. Y ya, si es que no estamos de acuerdo con cómo falló la Dirección del Trabajo, esto puede ser reclamable también
Ahora, no ante una instancia administrativa como es la Dirección del Trabajo, sino que ante una instancia ya judicial, que es a través de un juicio monitorio en un tribunal de letras del trabajo. Entonces, en general, para concluir esta parte, tenemos tres fases centrales dentro del procedimiento de negociación colectiva, que son las fases como que le van a dar el inicio, ya que va a ser la presentación, ¿no es cierto?, del contrato colectivo, ya que habíamos dicho que era entre 60, 45 días o libremente si es que yo no tengo un contrato colectivo. Luego la respuesta dentro de los 10 días, un máximo de 20, y esta pequeña situación que se puede dar de impugnaciones y reclamaciones. Veamos esto ya reflejado en un calendario de negociación. Ya, yo sé que es difícil cómo hacer el conteo desde sus casas, pero me interesa que ustedes entiendan la lógica del conteo de los plazos, ¿ya? Este es un calendario de negociación donde el contrato colectivo vence el 12 de octubre, ¿ya? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es contar el plazo, ¿no es cierto? Esto es asumiendo que yo tengo un contrato colectivo vigente, ¿ya? Lo que yo tengo que hacer es contar hacia atrás, ¿ya? Entre 60 y 45 días. Entonces, haciendo ese ejercicio, ¿no es cierto? Cuando uno dice 60 días, es más o menos 2 meses, ¿ya? Por lo tanto, si estamos en octubre, si estamos en el 12 de octubre, debería ser aproximadamente el 12 de agosto, ¿ya? Acá está el conteo, ¿ya? Avance un poquito rápido. Ya, en el fondo, día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya, y así hacia atrás, ya, 12, 13, 14, etcétera, 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 y aquí vamos a identificar entonces el día 45, ya, suponiendo, ¿no es cierto?, que fuimos contando uno por uno hasta el día 45. Y luego vamos a seguir contando uno por uno, ¿no es cierto? Si tienen una fórmula más rápida, me la hacen saber, por favor. Yo prefiero hacerlo manualmente porque así me aseguro de no equivocarme. Identifico el día 60, ¿ya? Identifico el día 60, identifico el día 45. Entonces, ¿qué es lo que me dice la ley? La ley me dice que yo puedo presentar el contrato colectivo no antes del día 60 ni después del día 45. Si yo lo presento el 10, el 11 o el 12 o acá, en el fondo yo le estoy dando ventaja a la empresa, pero no pasa nada, porque se va a entender que yo lo voy a presentar el día 60, legalmente. Si yo lo presento acá, estoy frita, ¿ya? Si yo lo presento acá, estoy frita, se me pasó el plazo. ¿Ya? Si yo lo presento acá, me anticipé un poco al plazo, pero acá ya estoy fuera de plazo, ya que va a tener las consecuencias que ya habíamos visto anteriormente. Dentro de todo este periodo de 15 días, yo puedo presentar mi contrato colectivo, ¿ya? ¿Cómo yo sé cuándo voy a presentar mi contrato colectivo? Eso tiene que ser resuelto internamente en el fondo. Lo único que yo les digo es que cuando yo presento el contrato colectivo, empieza entonces el plazo, empieza a correr el plazo de la respuesta de la empresa, empieza a correr, ¿no es cierto?, la negociación colectiva. Entonces, si yo presento acá, probablemente la respuesta vaya a estar antes, ¿ya? Si yo presento acá, la respuesta va a estar después y eso va a hacer que la negociación colectiva va a ser un poquito más ajustada en el tiempo, ¿ya? Eso puede ser bueno o malo, va a depender de la empresa, del sindicato, de la situación particular en la que estén. Acá en este caso, y quizás ya se han preguntado, acá yo puse como ejemplo el día 17 de presentación de un contrato colectivo. Ya lo definí de manera aleatoria, yo dije ya, quizás un día lunes es un buen momento para presentar el contrato colectivo, pensando en el plazo para afiliación de nuevos socios, ¿ya? Entonces, para que no nos perdamos,
yo tengo este plazo de 15 días aprox donde yo puedo presentar el contrato colectivo y yo definí que lo voy a presentar el día 17. ¿Recuerdan que revisamos hace unos minutos que yo tengo 5 días para afiliar a nuevos socios? Ya, acá está. Entonces, a partir del día 17, yo voy a tener 5 días, 1, 2, 3, 4, 5, para afiliar a nuevos socios. ¿Ya? Si yo afilio un socio acá, el día 18, yo voy a tener 2 días para comunicarle a la empresa. Entonces, yo se lo comunico el día 20. Si yo afilio a alguien el día 19, yo lo puedo comunicar el día 21, ¿ya? ¿Por qué es importante? Ya les comentaba por el tema del fuero, ¿ya? A diferencia del resto de los trabajadores y de las trabajadoras, la persona que se afilia en este periodo va a tener su fuero a partir de la comunicación que se le haga a la empresa, ¿ya? Sin embargo, los que se presentan acá, acá, cuando se presenta el contrato colectivo, ¿no es cierto? Esa nómina va a tener fuero desde los 10 días antes de la negociación colectiva, que es más o menos acá. ¿Ya? Por eso que es importante. Y entonces, acá está otro hito, que es el término del plazo de afiliación de los nuevos socios. ¿Ya? Y por lo tanto, si yo hasta el día sábado tengo para afiliar nuevos socios, voy a tener hasta el lunes, ¿no es cierto?, 2 días más para comunicarle a la empresa la afiliación de los nuevos socios. Luego, otro hito importante que ya vimos era la respuesta de la empresa. La respuesta de la empresa tiene que estar 10 días después de presentada el proyecto, ¿ya? Por eso que está el día 27, porque estamos asumiendo que el día 17 presentamos el proyecto. Y a partir de eso, ¿no es cierto?, de la respuesta de la empresa, yo voy a tener 5 días para hacer las impugnaciones y reclamaciones, ¿ya? Entonces, ahí se da inicio a este plazo de impugnaciones y reclamaciones que termina acá, ¿ya? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Acá para que ustedes lo vean, 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Y el día 5. Luego de eso, ¿no es cierto? En la dirección del trabajo nos puede fijar una audiencia que a su vez dentro del día 5, ¿no es cierto? El día 5 justo se cumplía el día domingo, así que lo puse el día lunes porque es más probable que la dirección del trabajo funcione, ¿ya? Eso respecto como de situarnos ya en un calendario de negociación. Yo recomiendo crear este calendario de negociación. Siempre que nos enfrentemos a este periodo, es bueno tener un calendario de negociación porque nos va a permitir manejar los tiempos, ya saber hasta cuándo yo puedo negociar, saber cuántas semanas más de negociación me quedan, cuándo tengo que hacer la votación de la huelga, la convocatoria de la huelga, etcétera, que es algo que vamos a ver en la siguiente clase. Ya, pero se lo recomiendo de todas maneras para que también lo incorporen dentro de su de su planificación. ¿Ya? Luego, ¿no es cierto?, ya de que pasa todo este periodo de presentación del proyecto, de la respuesta, empieza el periodo de la negociación, ¿ya? Y acá esta parte es un poco más libre, ¿ya? Lo que señala la ley es que las partes pueden tener tantas mesas negociadoras como quisieran, ¿ya? Sin sujeción a ningún tipo de formalidad, ¿ya? Y además se señala que las partes pueden rebajar el piso de negociación por condiciones económicas. Esto es, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho que el piso de negociación es obligatorio para la empresa, pero la ley aquí permite que se rebaje. ¿Ya? Esto ocurre muy rara vez, muy, muy, muy rara vez, y yo recomiendo que si es que se va a rebajar algo, sobre todo a propósito del COVID, que se haga expresa mención que es solo por este año, ¿ya? O es solo por el próximo año, por ejemplo, ¿ya? Porque de esa forma nosotros garantizamos que ese piso de negociación se mantenga. Porque si llegamos y quitamos un beneficio,
ese beneficio va a eliminarse del piso de negociación, ¿ya? Y luego entonces el sindicato va a tener que disponer de recursos, ya no recursos económicos, sino que otros recursos de poder negociador en la mesa para reincorporar esos beneficios, ¿ya? Por lo tanto, yo, ante la situación, ¿no es cierto?, hipotética, que las empresas les estén pidiendo rebajar algún piso, yo recomiendo que se deje expresa mención que va a ser solo por un año o solo por un periodo determinado, ¿ya? Para evitar perder pisos de negociación, porque esa es una gran herramienta y de hecho el piso de negociación es una herramienta central que le permite al sindicato tener una proyección a futuro. Ya no sé si ustedes han tenido oportunidad quizás de revisar contratos colectivos de sindicatos que tengan muchos años de antigüedad. En general son contratos colectivos que son muy robustos, ¿ya? Muy robustos porque precisamente ese contrato colectivo refleja las sucesivas negociaciones, ¿ya? Y no hay ninguna posibilidad de que sin el piso de negociación, ¿no es cierto?, tuviéramos un contrato colectivo tan robusto porque es difícil alcanzar todo lo que uno quiere en una sola negociación, ¿no es cierto? Quienes han negociado quizás pueden dar cuenta de eso. En general, las primeras mesas negociadoras son de conocer a las partes, ya esto es muy desde mi experiencia, muy a título personal. En general se tratan de eso, luego, ¿no es cierto?, viene la parte como de la fundamentación, del diálogo, de la discusión, ¿no es cierto? Como recomendación, la empresa es muy habitual que en la primera mesa negociadora intente acotar la negociación colectiva y diga, bueno, ¿cuáles son las cláusulas que a su juicio son más importantes para los trabajadores? ¿Ya? Y ahí uno puede tomar la decisión de comunicárselo directamente o no, ¿ya? Lo que yo recomiendo es no comunicarlo directamente, sino que darle una pasada a cada uno de los puntos, ¿ya? Porque en definitiva, pienso yo, también eso lo podemos quizás discutir en la parte más interactiva al final de la clase, eh, que supongamos, no sé, tengo un beneficio de un día administrativo y luego yo diga, pucha, sabéis que en realidad el día administrativo a lo mejor no es tan necesario como un aumento de sueldo. Perfecto, es entendible. Pero ¿qué pasa si la empresa tenía en mente dar un día administrativo? ¿Ya? Eso no tenemos cómo saberlo. Entonces, si nos bajamos al tiro en las primeras mesas negociadoras, se va en el fondo a cercenar rápidamente el contrato colectivo y para eso yo creo que es mejor no incorporarlo. ¿Ya? Es habitual que las empresas no quieran ver todo punto por punto, ¿ya? Y yo creo que es importante que se le dé toda esa revisión, ¿ya? Sobre todo porque la idea es que el contrato colectivo además refleje el interés de los socios y de las socias, ¿ya? Como recomendación también, esto tiene que ver mucho también con los estilos de negociación, pero como recomendación, yo les recomiendo no bajar ningún punto que no esté previamente acordado en la mesa negociadora, ya sea con los dirigentes, ya sea con los asesores que los puedan acompañar, ya sea con las bases, ¿ya? Es importante eso, es importante que también se mantenga la cohesión del equipo negociador, ¿ya? Si uno se cae, tratemos de rescatar la situación, pero no nos contrariemos en la mesa negociadora, ¿ya? Ahí en ese sentido también les recomiendo hacer ejercicios de negociación, ¿ya? Enfrentarse a la situación más dura que se puedan enfrentar con la empresa, ya a modo de ensayo, que es algo que también nosotros hacemos en la escuela sindical de manera presencial, ¿ya? De hecho, en los segundos semestres, la parte de la evaluación final se trata de un ejercicio de negociación colectiva, ¿ya? Que resulta de mucha utilidad para ir entrenando, ¿no es cierto? ¿Qué posibilidad existe? Existe la posibilidad de suscribir
el piso de negociación, ¿ya? Antes existía un artículo, el famoso 369, hoy en día ese artículo es el 342 y es una vía de escape, ¿ya? Es una vía de escape para el sindicato. ¿Por qué? Porque permite, en cualquier momento de la negociación, incluso una vez votada la huelga o haciendo efectiva la huelga, suscribir el piso de negociación colectiva, ¿ya? Anterior, ¿no es cierto? En esto la empresa no se puede negar, ¿ya? Salvo que, ¿no es cierto?, que exista un acuerdo de rebaja del piso de negociación que ya habíamos visto que se puede dar. En este caso, ¿ya? En este caso, si es que se toma la decisión de suscribir el piso de negociación, eso me va a permitir o le va a permitir al sindicato volver a negociar dentro de 18 meses más, es decir, 1 año y medio. ¿Ya? Hay veces en que se privilegia o se toma la decisión de acogerse al piso de negociación cuando, por ejemplo, la empresa nos da beneficios y además quiere imponer un contrato colectivo por 3 años. ¿Ya? Entonces, en cuyo caso, ¿no es cierto?, el sindicato va a privilegiar volver a negociar en 1 año y medio más, ¿no es cierto?, prepararse para una nueva negociación en 1 año y medio más, en vez de tener que aceptar el contrato colectivo que la empresa esté ofreciendo. ¿Ya? Además, sepan ustedes que siempre existe el derecho a solicitar una reunión con asistencia técnica, ¿ya? Eso sí, esta asistencia técnica es respecto de las micro y las pequeñas empresas, ¿ya? Microempresa de 1 a 9 trabajadores, pequeña empresa de 10, ¿no es cierto?, a 49 trabajadores, ¿ya? Y en la mediana, solo respecto de la primera negociación, ¿ya? En el fondo, esta reunión sería en presencia de una persona de la Dirección del Trabajo, de la Inspección del Trabajo, que actuaría como mediador, ¿ya? Y además existe la posibilidad de hacer una mediación voluntaria, ¿ya? De común acuerdo, las partes pueden solicitar la mediación a la ADT, ¿ya? Que es una vez votada la huelga, dentro de los 4 días siguientes. En realidad la mediación no es voluntaria, sino que es obligatoria, ¿ya? Pero hay una diferencia. La mediación es obligatoria cuando una de las partes la solicite, ¿ya? Ante la inspección del trabajo. Pero es voluntaria que las partes accedan a ella, ¿ya? Antes se llamaban buenos oficios, ahora se llama mediación obligatoria, que es una mediación que las partes pueden solicitar, ¿no es cierto?, una vez votada la huelga, dentro de los 4 días siguientes, y esos 4 días siguientes además pueden ser prorrogados por 5 días más de común acuerdo, ¿ya? Por eso que acá también en la lámina aparece de común acuerdo. Veamos ahora eso respecto como del procedimiento de negociación colectiva en la negociación colectiva reglada, ¿ya? Hay una parte final de esta negociación colectiva que ya es la convocatoria a huelga, y es la huelga y es todo el procedimiento de la huelga, que es la parte final de la negociación colectiva y que se va a ver en la siguiente clase, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer nosotros es revisar también muy brevemente otros procedimientos de negociación colectiva, ¿ya? ¿Ustedes han escuchado hablar de la negociación colectiva por rama? Bueno, la negociación colectiva por rama fue descartada de la reforma laboral desde un primer momento. ¿A qué se refiere la negociación colectiva por rama? Se refiere en el fondo a la posibilidad de negociar ya no a nivel de empresa, sino que a nivel de sector productivo, ¿ya? Algo muy similar a esto ocurre, por ejemplo, con los trabajadores portuarios, ¿ya? No es una negociación colectiva por rama propiamente tal, pero sí quizás es un ejemplo que se asemeja bastante.
¿ya? En el fondo, ahí lo que ellos hacen son situaciones de huelga por solidaridad, por ejemplo, ¿ya? Donde un puerto se paraliza y se empieza a paralizar el otro puerto, el otro puerto, el otro puerto. En el fondo, esa unión que se genera por rubro es la idea que existe tras la negociación colectiva por rama, ¿ya? Es una herramienta muy poderosa de los trabajadores, ¿ya? Establecer ciertos rangos de salarios, por ejemplo, que no estuvieran determinados por empresas, sino que a nivel, ¿no es cierto?, más global, que existe en otros países del mundo, de hecho. A falta entonces de esta negociación colectiva por rama, lo que se hizo fue crear reglas especiales de negociación colectiva para los sindicatos interempresa, para las federaciones y para las confederaciones, ya pensando en tratar de unir organizaciones sindicales más grandes, ¿ya? Sin embargo, sabemos que esto es insuficiente, ¿ya? Esto no cubre y no tiene el alcance que tendría una negociación colectiva por rama, ¿ya? Veamos qué es lo que ocurre con un sindicato interempresa. El sindicato interempresa, como ustedes ya bien deben saber, es un sindicato que está conformado por trabajadores que sean de distintas empresas, ¿ya? Para negociar colectivamente con un sindicato interempresa es necesario que sean empresas del mismo rubro o actividad económica, ¿ya? Y que además en cada empresa se cumpla con el quórum de constitución del sindicato, ¿ya? Entonces hay que revisar, bueno, ¿cuántos trabajadores entonces hay en cada una de las empresas que constituye este sindicato interempresa para saber si es que yo estoy cumpliendo o no con el quórum, ¿ya? De cantidad mínima de trabajadores y trabajadoras que estén entonces incorporados. Si es que no se cumple, por ejemplo, con este quórum, esto puede ser representado por la empresa a través de una impugnación, que era lo que veíamos hace un ratito, ¿no es cierto? El procedimiento, ¿ya? En el caso de las micro y de las pequeñas empresas, es decir, empresas que agrupen hasta 49 trabajadores, es voluntario negociar para la empresa, es decir, todavía existe una resistencia por parte del legislador de admitir la negociación colectiva del sindicato interempresa. Antes esto estaba aún más restringido, se avanzó, ¿no es cierto?, en permitir las negociaciones en sindicato interempresa, pero aún falta mucho camino por recorrer, ¿ya? En el caso de que la empresa, hipotético en el fondo, que la empresa acepte, debe responder dentro de los 10 días el proyecto de contrato colectivo, y si es que hay una negativa, entonces se puede negociar como un sindicato empresa, ya no a nivel de sindicato interempresa, sino que a nivel de sindicato pequeñito, ya no a través de la unión de muchos trabajadores. Y en la mediana y en la gran empresa, se hace a través del sindicato interempresa, ¿ya? Y la comisión negociadora entonces va a estar conformada por directores y delegados sindicales de cada empresa que negocia. Y además podrán participar también asesores de ambas partes. Acá también existe otra posibilidad de negociación colectiva de trabajadores eventuales de temporada o de obra faena transitoria, ya que también está regulada en la ley. Antes, estos trabajadores o trabajadoras tenían prohibido negociar. Ahora, pueden negociar, pero necesitan cumplir con determinadas reglas. ¿Cuáles son esas? Que la faena dure más de 12 meses y eso en general, pero lamentablemente no van a tener derecho a fuero ni a huelga, al igual que en la negociación colectiva, en la negociación colectiva no reglada, ¿ya? La respuesta del empleador en el fondo se acota un poco dentro de los 5 días, y si son más de 2 empresas se puede decir si es que se negocia conjunto o separado.
También existe la posibilidad de mediación de cualquiera de las dos partes y también existe la posibilidad de generar convenios de provisión de puestos de trabajo, ¿ya? Luego, y ya para finalizar estas modalidades, digamos, menos frecuentes de negociaciones, está la negociación colectiva de federaciones y de confederaciones, que la verdad es que está regulada muy escasamente en el Código del Trabajo. De hecho, hay uno o dos artículos que lo regula, que es el 408. Este procedimiento nuevamente no es reglado y no otorga, por lo tanto, las garantías que sí otorga el procedimiento reglado. Se debe solicitar, ¿no es cierto?, por escrito, que se acceda a la negociación y a su vez las empresas tienen la posibilidad de dar 30 días para responder, ¿ya? Dentro de estos 30 días además se incorpora la posibilidad de que se incluya una respuesta. Y además, en este caso de esta negociación, se puede aplicar ese instrumento a las bases, ¿ya? En ese caso, las organizaciones en el fondo que conformen esta federación o esta confederación, pueden pedir que se apruebe o que se rechace el instrumento en la asamblea respectiva, ¿ya? De acuerdo a las reglas que tienen sus propios estatutos. Y finalmente, respecto de la aplicación de este instrumento en el caso de las micro o las pequeñas empresas que no tengan sindicato, se podrá extender también previa aceptación, ¿no es cierto?, escrita y compromiso del pago de la cuota sindical a la federación o a la confederación. Ya estas son formas, entonces, otras formas de negociación colectiva que no son la negociación colectiva, ¿no es cierto?, no reglada, que es la más clásica, y tampoco es la negociación colectiva reglada, que sabemos que lamentablemente está a nuestro país, está en nuestro país regulada más bien a propósito de la empresa, a nivel de empresa, es decir, a nivel de esos pequeños feudos que se generan, que son las empresas, y que no permiten, ¿no es cierto?, generar un horizonte de unión a mayor escala entre trabajadores, ¿ya? Que en el fondo es un poco la idea de la negociación colectiva ramal, ¿ya? Bueno, esa es la presentación. No sé si la Cata está por ahí para poder dar paso a la parte de las preguntas. Voy a dejar de compartir. ¿Cata, por ahí? Oli, sí, acá estoy. Ya. Les Super. envié por el chat las preguntas. No sé si les doy un ratito de break para que las revisen o le damos al tiro. Si está Esteban conectado y quiere él partir mientras que yo las leo, estaría súper bueno. Si no, Ya. El unos 5 Esteban aún no está minutitos. conectado, pero te escondo para que lo abres por el chat para que se conecte y vea las preguntas. Ya, súper. Ya. Bueno, entonces vamos a esperar a que revise las preguntas que ustedes han enviado por el chat para poder ya darle respuestas en esta parte final de la clase de hoy. Saludamos a toda la gente de Puerto Montt, de Temuco, del norte de La Serena, de Santiago también, de todos los territorios y los pueblos que nos están viendo, así que los saludamos con mucho cariño. Estamos, de verdad que nos emociona mucho poder llegar a tantos lados y poder también aportar en lo que es su formación. Así que eso. Les recuerdo también que si hay algún sindicato que quiera compartir alguna información, que quiera comentar algún proceso que están llevando a la interna, nos pueden escribir a boletín sindical carmelageria@gmail.com y nosotros vamos a compartir la información que ustedes nos soliciten para apoyarlos también en todos sus procesos de negociación y de huelga que están levantando. Ya, ahí está la Carol y el Esteban, los voy a poner. ¡Holi! ¡Hola!
Ya. Buenas tardes. Entonces, ahí tienen las preguntas para que las vayan respondiendo y los dejo, voy a estar ahí en el backstage, cualquier cosa. Adiós. Ya. ¿Va ahí, Esteban? Bien, ¿disparas tú Vamos o disparo yo? pimponeando. No, dispara tú, dale. Yo Ya, lo disparo harto. yo. Ok. Ya. Me imagino. Primera pregunta. Hola, trabajo en colegio y una clase anterior se habló de la posibilidad de pedir mayor participación en la toma de decisiones de la empresa, cosa que nos interesa. Pero por otro lado, el empleador podría argumentar que tiene derecho a administrar su negocio como quiera. ¿Cómo podemos avanzar en participación? Uf, esa pregunta se responde más bien a nivel de estrategia sindical, o sea, viendo la situación fáctica que tenga ese sindicato contra ese colegio, en esa empresa en específico, ver qué espacios podría ocupar. Por ejemplo, una buena recomendación en general es que un sindicato que quiera más participación dentro de la empresa pueda hacer llegarle a la empresa como medio o como forma para obtener mayor participación algunas recomendaciones de, por ejemplo, cómo mejorar los procesos productivos, cómo mejorar aspectos de la salud y seguridad de los trabajadores, también socios del sindicato, y en definitiva, que el sindicato se pueda mostrar como una ayuda, si se quiere, o un servicio, o en el fondo complementar este deber que tiene el sindicato también por velar por los derechos de sus asociados, en qué punto se complementa con la necesidad y los intereses, de, en este caso, del colegio. Otra forma de hacerlo, o además de la que mencioné, puede ser a través de un contrato colectivo, como por ejemplo, y mencionamos en la clase anterior, poniendo cláusulas de revisión y seguimiento de la aplicación del contrato, cosa de tener a la empresa obligada, literalmente en términos contractuales, para de forma periódica tener reuniones con el colegio y poder avanzar en temas, solucionar problemas y ver la aplicación del contrato. eh, Como consejo, utilizar esas instancias también para hacer planteamientos, en este caso al colegio, que pueda tener sindicatos más también ajenos al contrato. Y en el fondo, que la comunicación sindicato-empresa sea cotidiana y no se vea como excepcional. Pero esas son las dos recomendaciones o dos formas para que un sindicato pueda tener mayor protagonismo a mi punto de vista. Así que esa sería mi respuesta. Sí, también agregar quizá a través del comité paritario una alianza ahí estratégica entre el sindicato y el comité paritario también puede ayudar como en la participación y la toma de decisiones. Si bien es cierto, no es una persona que necesariamente sea parte del sindicato, recuerden que en el comité paritario igual existe un fuero ya de uno de los representantes de los trabajadores. Por lo tanto, esa persona tiene más posibilidades de dar a conocer, ¿no es cierto?, de manifestar su opinión respecto de temas atingentes al comité paritario que pueden ser, ¿no es cierto?, un aliado estratégico para el sindicato. Vamos con la 2. Dice, buenas tardes, yo quiero saber si se puede realizar una negociación colectiva este año y en el colegio. Ya, la parte legal, si es que a eso apunta la pregunta, es que no hay ningún inconveniente legal para negociar colectivamente. No había un proyecto de ley que suspendía, en realidad más bien prorrogaba las negociaciones colectivas, pero ese proyecto de ley no fue aprobado. Ya, por lo tanto, no existe ningún inconveniente para negociar colectivamente este año. Ahora, este año es un periodo complejo en las negociaciones colectivas. Al menos en el área de los sindicatos yo he visto que los sostenedores están solicitando incluso rebajas a los beneficios que ya estén pactados porque a veces no es cierto que ha habido un retraso en el pago de las cuotas, de las matrículas. Bueno, yo creo que ya están en periodo en el que en general había un retraso en el pago de las cuotas de las mensualidades, ya, pero no existe ningún inconveniente. Ahora, hay que verlo estratégicamente, ya, si es que conviene negociar ahora o si es que conviene prorrogar quizás, intentar negociar el otro año. Ahora recuerden ustedes también que cuando uno negocia, cuando uno ejerce este derecho a información para la negociación colectiva a la que hacía mención Esteban en la clase anterior, son los balances, ¿no es cierto?, del año pasado.
Entonces, si ustedes negocian el próximo año, todos los balances que se vean reflejados van a ser los de este mismo año. Entonces, ahí yo creo que hay que ver el caso a caso. Pero al menos legalmente no existe ningún inconveniente en negociar. ¿Ya? Se tiene que ver en términos más estratégicos. Exacto. Siguiente pregunta. Hola, ¿qué pasa si la empresa permite negociar con contrato colectivo vigente y la dirección del trabajo lo permite? Bueno, más allá de que la pregunta le falten datos, si es que fuera un caso más particular, la negociación colectiva no reglada no está sujeta a estas limitaciones de plazo que tiene la negociación colectiva arreglada. Es decir, se puede llevar en cualquier momento, incluso teniendo un contrato colectivo vigente. Y de hecho es lo común que se ocupe esa figura de, entre comillas, adelantar la negociación, que es en realidad negociar de forma no reglada, anticipando el término de un contrato colectivo vigente. O sea, en ese escenario sí, se puede negociar con un contrato colectivo vigente y la dirección del trabajo no va a encontrar ningún problema en ello. Es parte de la libertad sindical y del derecho de negociación que asiste al sindicato. Ya. Vamos con el otro. Dice, si por cosas de pandemia no se puede cumplir con artículos del contrato vigente, ¿podemos pedir un aporte sindical? Bueno, si por cosas de pandemia, ¿no es cierto?, no se puede cumplir un contrato colectivo vigente, ahí hay que ver, porque técnicamente el incumplimiento a un contrato colectivo vigente eso es sancionable, ¿no es cierto?, y eso es reclamable ante la Dirección del Trabajo. Ya, si existe un compromiso de la empresa, ¿no es cierto?, en el contrato colectivo, lo normal o la idea de ese compromiso es que la empresa lo cumpla, ¿ya? Por lo tanto, si es que existe algún acuerdo con el sindicato, como yo les comentaba, lo ideal es que si no va a otorgarse un beneficio, ojalá que se estipule que va a ser solo por este año, porque lo contrario, si es un beneficio que es piso de negociación, se puede perder para siempre. ¿Ya? En ese sentido, esto queda a libertad de lo que las partes acuerden. Ya, por lo tanto, puede tratarse de un aporte sindical, puede tratarse, por ejemplo, de una prórroga del vencimiento del contrato colectivo para que ustedes no tengan que negociar ahora y que se pacte algún bono, ¿no es cierto?, por esta prórroga. La verdad es que ahí las posibilidades son infinitas. ¿Ya? Pero la regla general es que si la empresa está obligada a través de un contrato colectivo, la empresa tiene que cumplirlo. Exacto. Bien, otra pregunta. ¿La empresa puede terminar con beneficios adquiridos en negociación colectiva si la directiva de esta es despedida? Bueno, la negociación colectiva tiene como resultado el contrato colectivo. Los derechos y obligaciones que adquieren las partes, empresa y sindicato, al alero de esta negociación, van a quedar plasmados y la fuente de esta va a ser el contrato colectivo. Por lo tanto, se prescinde de la individualidad o del personalismo de las y los directores del sindicato que negociaron o obtuvieron estos derechos y beneficios para el sindicato, puesto que la fuente nuevamente es el contrato colectivo. Por lo tanto, si la directiva es despedida o es censurada o cambia, no debería afectar el resultado de la negociación colectiva. Estos derechos y beneficios, nuevamente, la fuente es un instrumento colectivo y no el personalismo, no está radicado en la individualidad de las personas, directores, directoras del sindicato que lo negociaron. Ya, hay otra que dice, tenemos elecciones en diciembre. ¿Qué dice la ley al respecto por el COVID? Actualmente existe una ley que prorroga la vigencia de las directivas sindicales, ya mientras dure el estado de catástrofe. Entonces, muy probablemente esa elección pueda ser prorrogada. Ya en el fondo no es que se prorrogue la elección, sino que se prorroga la vigencia de la directiva que está. Eso, no obstante eso, los socios pueden elegir
hacer la elección de los dirigentes, ¿ya? Y en cuyo caso la forma en que se ha realizado es a través de votaciones electrónicas, ¿ya? A través de empresas que ofrecen este servicio y que están, ojo, tienen que estar validadas por la Dirección del Trabajo para que sea una votación válida, ¿ya? Porque habría que ver qué es lo que ocurre a diciembre y saber específicamente si es que quizá si el interés del sindicato es hacer la elección, ver si existe la posibilidad de que haya ministros de fe, ¿ya? Si es que no existen ministros de fe, eso siempre se puede hacer, ¿no es cierto?, en otro ministro de fe, como la notaría, pero eso es muy caro, o a través de estas empresas de votaciones electrónicas, ¿ya? Pero actualmente existe una ley que prorroga la, la vigencia de los directores de los sindicatos. Otra pregunta. En el caso del sindicato interempresa, ¿la empresa igual debe respetar el piso mínimo? Bien, en la negociación colectiva reglada del sindicato interempresa se les aplica las mismas reglas que la negociación colectiva reglada del sindicato empresa. En ese sentido, ese instrumento colectivo y la próxima negociación va a estar afecta a la figura del piso de negociación. No obstante, cabe recalcar que, a diferencia de la negociación colectiva reglada de empresa, en el caso del sindicato interempresa tienen que cumplirse ciertos quórum de sindicatos por empresa afecta a esta negociación. Así que ojo con eso, porque por mucho piso que yo vaya a tener respecto de una de las empresas del sindicato interempresa, si es que en aquella yo no tengo el quórum que me exige la ley para poder negociar de forma arreglada, yo no voy a poder negociar de forma arreglada con esa empresa, valga la redundancia. Es decir, no es que no tenga el piso de negociación respecto a esa empresa, sino que esa empresa no va a estar afecta a esa negociación colectiva arreglada de lleno. Entonces, no es una salvedad o una excepción de la aplicación o no del piso mínimo, sino es la aplicación de la regla de la negociación colectiva arreglada del sindicato interempresa y la empresa queda excluida, no afecta a toda la negociación, no solamente al piso mínimo. Ya. Después preguntan, vi que mandaron un solo electrónica, si es que se refiere a la votación de los directores, ahora actualmente, claro, es electrónica. Ahora hay que ver el caso a caso, ya porque hay inspecciones del trabajo que como se han abierto las comunas en cuarentena, han estado empezando a funcionar, ya, y esto es respecto, por ejemplo, también de las votaciones de huelga. Cuando la comuna está en cuarentena, la dirección del trabajo o la inspección del trabajo más bien no está haciendo las votaciones de huelga, en cuyo caso se entienden prorrogadas por 5 días adicionales hasta que la comuna salga de cuarentena. Al menos esa ha sido la forma en que lo ha llevado a cabo la dirección del trabajo para que también ustedes lo sepan. Ojo que eso se tiene que solicitar de todas maneras. Por lo tanto, recomiendo que cuando llegue esa oportunidad se acerquen a la dirección del trabajo, a la inspección del trabajo en específico, a ver si es que se puede realizar esa votación de manera presencial. ¿Ya? ¿Qué más? Cuando existen varios sindicatos en una empresa y negocian en diferentes fechas, ¿los que negocian antes pueden limitar el ejercicio de los que negocian después? Por ejemplo, todo lo que reciba el sindicato A adicional lo recibiremos nosotros, haciendo alusión al bono de término de conflicto. La verdad es que eso sí, se podría negociar, no hay inconveniente en negociarlo, el punto es que la empresa accederá a eso. Ya cuando en general tenemos todas estas preguntas respecto a qué se puede negociar y qué no se puede negociar, recuerden que en la clase anterior se vieron cuáles son las materias a negociar, ya que también están establecidas en el Código del Trabajo. Entonces, en general, uno puede negociar todo lo que no sea eso que está excluido, ¿ya? Y si es que yo aún así igual lo incluyo en el contrato, la empresa lo puede excluir en la parte de las impugnaciones. ¿Ya? Ahora quizás lo estratégico es cómo lo plantean, ¿no es cierto? De qué forma se puede plantear para llegar a conquistar ese beneficio que ustedes planteaban, ¿ya?
No sé si queda alguna otra. Yo creo que estamos. Hay un par de preguntas, pero son muy específicas del caso concreto. No creo que sea tingente responderlas por acá. No obstante, como sabrán, existe un correo electrónico para salvar dudas particulares. A ver si Cata nos lo puede recordar, Sí. por favor. Sí, es asesores.escuelasindical@gmail.com. Ahí resolvemos consultas ya más particulares que puedan tener. Entonces, ¿están listas esta parte, chiquillos? ¿Chiquillas? Vamos. Ya. Muchas gracias. No sé si quieren decir algo antes de irse. ¿O está todo dicho ya? Ya, entonces muchas No, gracias por... no, que no se pierda la próxima clase, que es de huelga. Porque en el fondo se va a dar la continuidad a estas dos clases que ya ustedes han visto. Así que eso, que sigan participando y cualquier duda que tengan, que la hagan llegar a través del correo de asesoría. Ya. Muchas gracias, Carol, Esteban, por su disposición siempre. Ellos son parte de la escuela sindical también, así que estamos muy agradecidos de el tiempo que le dedican a esto. Están todos muy contentos, quedaron muy felices con la clase. Manda muchas felicitaciones a la expositora, así que eso, muy agradecidos. Los voy a sacar y yo voy a dar una información de cierre. Perfecto, hasta luego y gracias, Carol, por su clase. Ya, Chao, nos gracias, vemos. Esteban, gracias, Carol. Ya. Muchas gracias a los chiquillos, al Esteban, a la Carol por el tiempo de responder las preguntas. Y muchas gracias a ustedes también por permanecer conectados todo este rato, muy atentos. Saben que cualquier consulta la pueden hacer llegar a nuestro correo escuelasindical@gmail.com. Consultas generales en torno a las clases. Ese correo, como les había comentado, estamos teniendo unos problemas esta semana, nos están rebotando algunos correos, pero los vamos a solucionar pronto. Para consultas laborales, de asesorías ya respecto de procesos que estén llevando ustedes a la interna, es asesores.escuelasindical@gmail.com. Y ya para difundir alguna información de su sindicato, si quieren mandar alguna columna de opinión respecto de ciertos temas contingentes, todo lo que sea relativo a agitación y propaganda, a boletín sindical carmelageria@gmail.com. Eso, muchas gracias por estar acá y nos vemos el otro miércoles a las 19 horas en la clase de huelga. Ya es súper importante que asistan porque, como decía la Carol, todas las clases tienen una continuidad más aún en todo lo que son los derechos colectivos del trabajo. Cuídense mucho y parece que hay fin de semana largo, así que lo disfruten y cuídense. ¡Chao!